El campanario maldito en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a rociar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. Y ya que hablamos de la Ciudad de México, te presento la leyenda de los campanazos de la antigua Basílica de Guadalupe. Hace muchos años en la basílica, no la que ahora conocemos, sino la que se sitúa precisamente a un lado, un capellán solía tocar las campanas puntuales y diariamente. Un día adquirió una grave enfermedad respiratoria, pero era un hombre tan responsable que no dejó de tocar las campanas a un enfermo, y eso lo empeoró tanto que falleció. Tiempo después se escuchaban las campanas cuando nadie las tocaba. Al principio creyeron que se trataba del viento,
pero qué ráfaga tan fuerte podía provocar unos tañidos tan parejos. Así que decidieron retirarle las cuerdas a las campanas, aunque aún así se siguieron escuchando. Nadie sabe la causa de este fenómeno, pero muchas personas creen que el fantasma del capellán sigue cumpliendo sus obligaciones. La campana del reloj de palacio. Los edificios de nuestra ciudad capital han cambiado por muchos aspectos. El paso del tiempo, temblores, incendios, caprichos de moda, hechos macabros. Uno de los ejemplos vivos es el Palacio Nacional, que tanto ha cambiado, pues lo que era una ventana ahora es una puerta. Lo que era una puerta ahora es una pared. Y así interminablemente, ya que la construcción actual no es precisamente la original. Sin embargo, de todos estos cambios, la fachada es la que menos daños ha sufrido, aunque ya no se pueden apreciar las armas del rey y del conde de Galve, pues en su lugar hay rejas toscas y feas que tienden a restarle belleza al monumento. Lo que pocos saben es que el palacio encima del cubo del antiguo reloj y pendiente de un arco tenía la tradicional campana, aunque no la misma que se toca en las conmemoraciones de la independencia de México. Y en la parte superior, a modo de asa, tenía una corona imperial sostenida por 2 leones. En uno de esos lados, un águila de 2 cabezas soportando con sus garras un escudo, o sea, las armas de la Casa de Austria. En el lado opuesto se encontraba un Calvario de Cristo, la Virgen, San Juan y la Magdalena. Incluso en la campana podía leerse las primeras palabras de la salve en latín, y la inscripción de quien la fabricó, el maestro Rodrigo. ¿Quién era este? Poco se puede aclarar, ya que la misma leyenda dice que la campana formaba parte del campanario de un pueblecillo de España, y que una noche como loca comenzó a tocar. Claro que todos se levantaron y salieron a las calles para saber lo que estaba ocurriendo, pero ni campanario ni travieso estaban en el sitio para tocarla. Luego de tanto meditar, las autoridades de aquel pueblo decidieron deslenguar la campana y enviarla a tierras nuevas, siendo así como llegó a nuestro querido país. El sitio indicado para la majestuosa campana fue el Palacio Nacional, aunque tardó mucho tiempo para que volviera a tener badajo. El resultado repentinamente se tañía sola, hasta que por fin decidieron fundirla para evitar que se desataran más leyendas. La leyenda del campanario maldito. Existe una leyenda citadina en torno a un campanario maldito ubicado en un convento de la Ciudad de México. La gente cercana al templo decía que en dicho lugar un espectro ataviado de negro espantaba algunas ocasiones, y que debido a ello la mayoría de las habitaciones se encontraban deshabitadas. Sin embargo, el prior no creía tales cuestiones. Cuentan que una ocasión el padre de dicho convento debía recibir a unos sacerdotes de una iglesia de provincia, por lo que pensó ubicarlos en las mejores habitaciones del lugar. Cuando arribaron los invitados especiales, el anfitrión se dio cuenta de que entre ellos venía también un clérigo que llegó sin previo aviso y que nadie conocía. El sacerdote no prestó demasiada atención a esto y lo recibió de manera cordial. Los invitados cenaron y platicaron durante largo tiempo. Cuando anocheció, el sacerdote mostró a cada uno de sus invitados las habitaciones que les correspondían. Como todos los cuartos ya se habían ocupado, le asignó al sacerdote que llegó sin avisar su propio aposento y se fue a dormir al campanario. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, un extraño viento comenzó a soplar. Poco tiempo después se escuchó un espeluznante grito que despertó de golpe a todos los invitados. Pensaron que algo le había sucedido al padre y decidieron subir al campanario para ver qué ocurría. Cuando ya iban ascendiendo por la escalera, el padre al mismo tiempo la bajaba. Todos vieron cómo su cabello encaneció repentinamente, tenía un gesto de horror y le temblaba todo el cuerpo. Le preguntaron qué es lo que había sucedido, a lo que el fraile no quiso responder. Alguno de los invitados intentó inspeccionar el campanario, pero el sacerdote, muy exaltado, le indicó que no lo hiciera. Por el estado de sobresalto en el que se encontraba, su voz apenas lograba escucharse. No obstante,
En determinado momento, logró decir con voz entrecortada: «¡Cierren el campanario!». Se negó rotundamente a narrar lo que había testificado e hizo que le prometieran cerrar el campanario para siempre. Nadie de los presentes lo contradijo y sus órdenes fueron cumplidas cabalmente. Algunos años después el padre falleció llevándose a la tumba el secreto de lo que aconteció aquella noche horrorífica. No se sabe el porqué de la decisión del padre al clausurar el campanario. Aún ahora este permanece cerrado por respeto a su resolución. Dice la leyenda que es fácil darse cuenta de cuál es la iglesia que tiene el campanario maldito. Si usted visita el centro de la Ciudad de México, deberá fijarse en el templo que no repica sus campanas cuando se oficia misa. El fantasma del campanario, leyenda de Zacatecas. Esta historia ocurrió en Fresnillo. El sacristán, los organistas, miembros del coro y 2 traviesos monaguillos lo habían visto. Por eso, en cuanto el coro religioso de la parroquia de la Purificación terminaba con sus obligaciones, los niños bajaban las empinadas escalinatas, como alma que lleva el diablo. Salían al atrio corriendo y brincando, como minúsculos desquiciados, porque no querían toparse con el fantasma del campanario. Quienes habían topado con él empezaron a divulgar las apariciones y advertían a cuanta persona subía al coro. Describían a este fantasma como un tipo vestido de militar y con tremendos bigotes y rostro adusto. El militar, decían, siempre se aparecía en el mes de febrero, pero luego comenzó a hacerlo en cualquier fecha, precisamente cuando más personas andaban en el atrio, o subían al coro o al campanario. Escondía el rostro, pero cuando la luz se filtraba en las oscuras escaleras, se le veía la cara ensangrentada y pelando tremendos ojos. En una de las manos traía una enorme pistola y en la otra un sable. Era de estatura regular y en vida debió ser regordete. Vestía un uniforme de paño color azul, la chaquetilla con brillante botonadura, y en la cabeza llevaba una especie de kepí recortado. Calzaba una especie de bota militar alta y muy lustrada. Parecía ser muy mal hablado. Para conocer su identidad, muchas personas se dieron a la tarea de investigar los hechos ocurridos en ese lugar. Así es como llegaron al sangriento episodio ocurrido ahí mismo en el año de 1913. Supieron de un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas del general Pánfilo Natera y las de José Natividad del Toro, que al parecer era el jefe de la acordada en Fresnillo. Del Toro se refugió con varios elementos armados en el campanario, y de ahí abría fuego contra las tropas del general Natera. La lluvia de metralla venía de todos lados, de abajo hacia arriba y viceversa. A pesar del fragor del combate, no se podía sacar de su escondrijo al del Toro, y para hacerlo bajar de la torre, se prendió fuego a gran cantidad de chile seco que se apiló en la entrada del campanario. De esa manera bajaron de la torre, no así su jefe, el cual prefirió quitarse la vida antes de ser aprehendido por Natera. Su cuerpo ya sin vida fue bajado a rastras por sus subalternos, dejando manchas de sangre en los peldaños de la escalinata. La gente del Toro fue fusilada al capturárseles en el mismo atrio. Fue así como desde esa fecha, el fantasma de José Natividad del Toro, aquel comandante de la acordada en Fresnillo, había vuelto al lugar donde se quitó la vida. Algunos lo han visto todavía en el primer nivel del campanario, otros en el atrio, y creen que es un vigilante. Pero cuando observan con mayor detenimiento a este personaje, se dan cuenta que su vestimenta y estampa no corresponden ni son de estos tiempos. De inmediato se retiran del lugar, porque son muy pocas las personas que en realidad quieren toparse con un fantasma.